Las 12 y 27 minutos de la tarde, aquí seguimos en Ponte en Acción, en Negocios Televisión, cuando el IBEX 35 amaga ya con darse la vuelta. A esta hora cotiza ya prácticamente sin cambios, incluso ahí ya vemos las primeras, el primer color verde del día, 8.582 puntos, contrasta mucho con el resto, con la imagen que están dando otros índices europeos, donde las caídas rondan hasta ahora el 0,5%, incluso en el DAX, que está perdiendo un 1%. Pero claro, dicen que el IBEX 35 es el índice o uno de los índices más value de toda Europa. Están tirando hoy Repsol, Telefónica, las acereras, inmobiliarias, se están pegando un buen tortazo también las renovables, pero bueno, parece que el IBEX 35 lo soporta todo, incluso una inflación del 9,8% en nuestro país. Momentum de la economía y los mercados con Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en aurigabonos.es. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Fernando, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Te coges unos días de vacaciones? Me imagino que sí, ¿no? Sí, ahora sí. Mañana ya nos vamos a pasar unos días fuera. O sea que sí, bueno, cambio de aires, efectivamente. Bueno, cambio de aires. Hay que tener mucho cuidado, en los restaurantes, llenando el depósito. Estamos ahí. Nada más pisar la calle, zas, nos dan una colleja a la inflación de las que hacen historia, madre mía. Un 9,8 confirmado, porque es verdad que el 9,8 ya nos lo habían dado hace unos 15 días, pero un 9,8 confirmado ya por el INE es un palo, es un palazo. Lo cierto es que es imbatible, no hay, y nosotros los que nos dedicamos al mundo de la inversión, no hay inversión ahora mismo que pueda competir contra eso, ¿no? Que no hay manera de paliarlo, no existe. Las únicas esperanzas vienen por el lado de ¿es coyuntural? ¿Cuánto nos va a durar? ¿Cuánto? Claro que es el viejo recurso, pero lo cierto es que ahora mismo es muy difícil. Bueno, evidentemente está como siempre la inversión. La única que se libra ahora mismo de esta inflación tan enorme son los que tienen real estate, es decir, inversiones con inquilinos dentro. De hecho, el otro día Colonial y Merlin ya han confirmado que van a aplicar el IPC a todos sus inquilinos. De manera que es verdad que luego eso lo que hace es abrir unas negociaciones a cara de perro importantes, pero es el único activo hoy por hoy que parece que podría estar paliando ese asunto. Y luego, por otro lado, también las pensiones, porque nos lo dijo el otro día Escriba en una de estas cosas que dice que no nos lo acabamos de creer, que las pensiones van a estar revalorizándose también este año con el IPC. De manera que son los dos únicos ingresos o fuentes de ingreso que parece que van a estar siguiendo esta senda, pero un 9,8 es imposible, es muy preocupante. Una trampilla harán desde el gobierno para que no se traslade toda esa subida del IPC a las pensiones, porque si no, bueno, la caja de la Seguridad Social, el déficit de la Seguridad Social ahora mismo ya es tremendo, pero que el agujero puede ser ya pues brutal. Sí. Hombre, se evalúan unos 15 o 20 mil millones, ¿no? Son de más, que además se va a instalar porque en el momento que entren en el sistema de pagos ya se consolidan para otros años. Es decir, esos 15.000 que pudieran entrar en todo lo que es el pago de pensiones en las cuentas del Reino de España, luego se consolidan a años siguientes, ¿no? Porque lo cierto es que luego no te lo van a bajar. De manera que ahí estamos. Pues es preocupante. Sin embargo, bueno, pues ahí tenemos el IBEX, que efectivamente tú lo has comentado, que tenemos a los viejos rockeros de hoy, Repsol y Telefónica y alguno que otro más, ¿no? Bueno, pues siempre cabe la posibilidad de que los viejos rockeros sigan aportando algo de su vida. No sé, es muy complicado. Insisto que esto es muy difícil. Simultáneamente, bueno, los tipos de interés han subido, no hay que esperar a los bancos centrales. Ya los bancos centrales le hemos hecho el trabajo en el mercado y ya digamos que lo que más duro para un banco central es tener que comunicar que van a subir los tipos de interés y que los bancos se van a tener que estar en esto, etcétera. Bueno, pues ya le hemos hecho el trabajo. O sea, los bancos centrales ahora mismo no tienen prácticamente ninguna preocupación. Lo pueden hacer porque ya lo sabemos todos. El Euribor ya ha subido, hoy está en toda la prensa que el Euribor ha subido por encima del 0, que hacía tiempo que no ocurría, bueno, hacía años que no ocurría. Tenemos la deuda alemana en el 0,80 y tantos. Tenemos a Alemania, que está ahora pasando las canutas, parece mentira. Tenemos los dos motores de la Unión Europea, que es Francia. Bueno, parece que este round lo hemos salvado, el tema de las elecciones, pero ahora tenemos a Alemania, donde de verdad que es muy preocupante. Ayer se reunieron todas las grandes compañías del DAX con el primer ministro para decirle que estaban muy preocupados por todo el tema de gas y petróleo ruso, que eso podría suponer una debacle.
De hecho, se ha demostrado que el gran Capital Group está saliendo tanto de Deutsche Bank como de Commerzbank, que fue ayer una de las grandes noticias. De manera que tenemos a Alemania, el estable, el auténtico motor de la economía, el imperturbable, lo tenemos contra las cuerdas precisamente por un tema de la guerra de Ucrania y su mala cabeza de jugársela toda con Rusia, de manera en su momento con el gas y la energía. En fin, esto es una locura. Lo que tenemos ahora entre manos, desde luego en este lado del continente, es una pasada. Y luego, además, para no acabar con todo esto, sabemos que siempre un punto clave de inestabilidades es China. Y tenemos a China, que nos hemos olvidado de Evergrande, pero volverá. O sea, el asunto de Evergrande no se ha arreglado. Por tanto, tenemos un mercado chino que no saben convivir con la COVID, lo están demostrando. Nosotros ya hemos aprendido a convivir con la COVID. Sin embargo, en China, como les han tenido, cada vez que hay un solo caso, les meten a todos en casa, no saben convivir con la COVID. En el momento que hay unos casos, pues es que les tienen que encerrar a todos en casa. Tenemos una ciudad de 22 millones de habitantes que parece que empiezan a soltar un poquito la cuerda, pero sobre todo porque ya revueltas y no tienen que comer. Parece alucinante que después de 2 años los chinos todavía sigan encerrando a la gente y que no les dejen salir a la calle. Estos no se han enterado. De manera que entonces tenemos a China. Es decir, que ahora mismo tenemos a todos los cisnes negros, les tenemos sueltos. Se nos han escapado todos. Tenemos una docena de cisnes negros, los que parecía que iban a aparecer, no, ya no están aquí todos. Subida de tipos, inflación disparada, China no sabe manejar la COVID, otra vez más. Alemania está absolutamente balbuceante con el asunto del gas en ruso y la guerra de Ucrania que no parece que tenga fin. Por tanto, pues, señores, esto es lo que tenemos hoy por hoy. Viendo las cosas, bastante bien están yendo las cosas. A lo mejor también está el mercado pecando de un excesivo optimismo o complacencia en el sentido de que nos ponemos en manos de los bancos centrales, que ellos son los que van a resolver este desaguisado, ¿no? Bueno, los bancos centrales ya digo que les hemos hecho el trabajo. Ahora lo único que tienen que hacer, o sea, la única mala noticia que les quiero dar a los bancos centrales es cuando empiezan a soltar lastre del balance, porque recordemos que esa es la parte dura. La parte blanda es subir tipos, porque en definitiva ya ha subido el Euribor, ya lo tenemos ahí. Es decir, el Euribor, el del corto plazo, el interbancario, chicos, pues no va a ningún lado, porque pasa del menos 50 al 0 o al 0,50. De verdad que no va a ningún lado, porque ya los largos plazos ya se han subido para arriba. La parte dura es cuando empiezan a deshacer cartera de los 7, 9 billones que tienen, billones de los nuestros, de deuda de todos los países. Entonces, esa es la parte dura. Esa es la que todavía se especula, vamos a empezar, vamos a hacerlo. Pero el día en que aparezca en el mercado realmente el programa o cómo lo pueden hacer, o sencillamente en vez de esperar un sencillo, sería un método light, esperar a vencimientos y no renovar. Eso es un método light porque eso es lo que alarga un poco el proceso. Pero en el momento que combine no renovar vencimientos y además salir a vender al mercado sus activos de bonos que tiene, ese día será el llanto del crujir de dientes. Ese es el día en que veremos que a lo mejor el 10 años americano se va a niveles del 3,5 o incluso cercano al 4. El día en que efectivamente todo dependerá de cuál es el proceso, ya digo, de deshacer esas carteras. Y en el caso del Banco Central Europeo, como lo tiene bastante repartido entre países y todo eso, pues yo creo que ya lo tenemos todo asumido. Mientras tanto, bueno, pues tenemos nuestro propio problema macroeconómico y nuestra Agenda 2030, que ahora lo único que hay que hacer es descontar el tiempo para ver cuándo de repente los políticos de Bruselas se caen del caballo y deciden que ya no va a ser el 2030, sino que va a ser el 2040. Es inminente, O sea, nos lo vamos a encontrar a lo largo de este año. Mira, señor, que nos hemos liado, que no va a ser el 2030, que va a ser el 2040, pero todo va a seguir igual, porque es un proceso que nos ha llevado, la Agenda 2030, nos ha llevado a Europa al punto en el que estamos ahora, esa hiperdependencia del gas, una serie de procesos. Dicho eso, efectivamente, las bolsas, los mercados se están comportando relativamente bien dentro de lo que tenemos, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que los mercados de renta fija, que son los auténticamente grandes damnificados porque no están acostumbrados a esto, llevábamos un montón de años de caídas de tipo, lo cual significa, pues era placentero. Pero ahora mismo lo que nos vamos a encontrar es que empiezan a salir ya esas subidas de tipos. Veremos, insisto, que es la parte más importante en el mundo de la renta fija, cómo van a deshacer sus carteras los dos bancos centrales, la FED por su lado y el Banco Central Europeo por otro, que esos son
otro de los cisnes negros que veremos. Ese lo tenemos todavía está en la gatera. Ya saldrá ese cisne negro también. Unos cuantos cisnes negros, incluso algún rinoceronte también. Saludamos también a Daniel Pingarrón de Natixis Investment Managers. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Daniel? ¿No? Bueno, pues nada. Tenemos ahí un negro en la pantalla. Parece que tenemos algún tipo de problemilla. Bueno, oye, los bonos. Sí. Antes no me he quedado un poquito con la copla. Repíteme, ¿cómo crees tú que puede llegar el bono americano a 10 años hasta el 4%? Pues el momento en que la Fed anuncie o ejecute su programa de deshacer el balance, recordemos que, el quantitative easing lo que hace es ir comprando bonos, ¿de acuerdo? Comprando bonos de deuda en los mercados. Entonces nos juntamos. Ahora mismo la foto es que a lo largo de todo este tiempo, y esa cartera de bonos data de la crisis del 2008, tanto en el caso de la Fed como en el caso del Banco Central Europeo. Han ido comprando bonos para ejecutar sus quantitative easing, que eran de la parte de la crisis, que luego se ligó además con la crisis de la COVID. De manera que ambos dos han ido juntando unas carteras de bonos de deuda del Estado, en el caso de la Fed, del americano, y en el caso del Banco Central Europeo, de los distintos miembros de la Unión Europea, que ascienden a cerca de 9 billones, ¿vale? 9 billones de los nuestros. Esos están en su balance. Y eso, parte del quantitative easing, que era la parte importante, era, señores, tranquilos, seguimos comprando cuando había quantitative easing. Seguimos comprando bonos de manera sistemática todos los meses, 20.000, 50.000, 80.000, hemos visto todo tipo de cifras de compra. Pero no se preocupen porque los vencimientos los seguimos renovando. Quiere decir que era masivo. Entonces, ahora parte de los programas para combatir la inflación vienen en cómo deshacer el balance, esos 9 billones que tiene cada uno de ellos, en términos generales. Claro, deshacer eso es... el sistema tranquilo es esperar vencimientos, es según me vaya venciendo la cartera, yo no voy renovando. Y eso es un sistema tranquilo. Hay que pensar que en el caso, por ejemplo, de las posiciones que tiene el Banco Central Europeo de bonos de deuda española, la edad media es unos 8 años, más o menos, 7, 8 años está el vencimiento medio de los bonos que tienen. Por tanto, si elige el modelo, me voy esperando al vencimiento y no renuevo para bajar mi balance, lo único que va a ocurrir es que efectivamente, bueno, pues eso se alarga en el espacio. Pero si elige el modelo rápido, que es no solo no renuevo vencimientos, sino que salgo al mercado a vender lo que tengo para deshacer la cartera, es en ese momento donde en el caso concreto de la Fed, que será el que lo ejecute mucho antes que el del Banco Central Europeo, ese es el momento en el que los tipos de interés del bono se puede ir al 3,5 o al 4, dependerá el día en que lo anuncie o que haga o que realmente se empiece a notar en el mercado, ese día va a ser duro. Y yo creo que lo vamos a encontrar de forma inmediata, porque yo creo que el siguiente round de la Fed va a ser: tengo la inflación al 8,5, tengo la obligación y además tengo a todo el mercado que me aupa para que lo haga, voy a combatir, y el único sistema que tengo para combatir es subir tipos, que ya digo que no afecta tanto, la subida de tipos del interbancario no va a ningún lado. Bueno, afecta a las hipotecas, obviamente, pero no afecta al mercado de la renta fija. Y el otro método para combatir la inflación es: empiezo a vender cartera. Y el día que empieza a vender cartera la Fed, con los 7, 9, 8 billones que tiene de bonos, eso va a ser la pera, ¿sabes? Es decir, ese es el día en que veremos los tipos de interés del largo plazo de la deuda. Sí que es verdad que simultáneamente va a haber una corriente vendedora por parte del Banco Central, pero luego va a haber una corriente compradora por parte de los grandes inversores, que en el momento, y sobre todo en el caso del bono americano, es muy sexy comprar un AAA a niveles del 3 o del 3 y pico. De momento lo vemos sujeto en el 2,75, 2,74 que lo tenemos ahora, pero esto en el momento que salga una noticia de estas, clac, 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 empiezan a subir otra vez, ¿sí? Cuidado con determinados mensajes que se están lanzando precisamente en los últimos días. Muchas gestoras que tienen muchísimos intereses en los mercados de renta fija que están un poco empezando a llamar la atención sobre la necesidad, ¿no?, de ir construyendo carteras en renta fija bajo el supuesto de que los tipos de interés o esas rentabilidades de los bonos a largo plazo no van a subir mucho más de los niveles en los que los tenemos en estos momentos. Pero bueno, claro, doctores tiene la Iglesia, iba a decir. Claro, pero yo
sinceramente veo que esto va a subir más. Es decir, hay que darse un plazo de cierta tranquilidad o mantenernos en liquidez para ver un poco las expectativas, porque ya digo que la parte gorda, que es esta de cómo se deshacen del balance, esa es la que va a afectar más a los tipos. Y por eso podremos verlos, pero esto no va a tardar mucho, ¿eh? Ya digo que a finales de junio yo creo que tendremos ya toda la película clara, porque la Fed va a actuar de manera inmediata. Sabemos que los anglosajones son tremendamente prácticos. Tengo una inflación disparada del 8,5, tengo todas las capacidades para hacerlo y lo único que me van a mirar es por la inflación, pues voy a salir con toda la armada, voy a lanzar todo, la armada. Y la armada la única que tiene, insisto, es tocar los tipos de corto plazo, el interbancario y deshacer la cartera de lo que va a hacer, y lo vamos a ver el resultado. El problema en este caso, Javier, es un poco que el alivio sería también, por decirlo de alguna forma, alivia pero no cura, en el sentido que la política monetaria actúa sobre todo del lado de la demanda, no puede corregir los problemas que hay por ejemplo, ahora mismo en el shock de oferta, ¿no? Por el lado de la oferta, claro. Vamos a convivir durante bastante tiempo. Hacer ya previsiones ya es, pues bueno, jugarse la cara o cruz, pero desde luego todo apunta a que es que la subyacente en Estados Unidos está casi en el 7%. Así es. Que está casi en el 7%. Sí, así es. Por eso es impresionante, y ya digo que con lo prácticos que son los anglosajones, que no tienen ningún problema de tipo político, de que tengo que... No, van a saco. Y por eso digo que cuando van a saco, van a saco. Entonces, sí, porque vamos a ver, si el único trabajo que tiene un banco central es combatir la inflación, que es el caso, o por lo menos preocuparse sobre la inflación, ostras, pues solo tiene un método, que es inundar el mercado. Y ya veremos, ¿sabes? Estos niveles de inflación en Estados Unidos no se ven desde los años 70. Los años 70 era cuando estaba la guerra de Vietnam, ¿eh? O sea, estamos hablando del año cada uno. Y no ha habido una inflación tan alta en Estados Unidos desde entonces. Entonces, reproducir lo de los años 70 en el año 2022 es muy duro. Y le ha tocado a Powell, que se ha puesto hasta las trancas de comprar deuda, que la tiene que deshacer, y esa será la parte dura, ¿no? Y ya digo que no tendrán ningún problema de que los tipos se vayan al 3 de la deuda, ¿eh? Al 3, al 3,5, donde toque, y ya lo veremos, ¿eh? Luego, las segundas derivadas es qué pasa con las empresas para financiarse, porque efectivamente si los grandes bancos centrales, o por lo menos los grandes países, se van a financiar a esos niveles, obviamente les va a afectar al resto de casos. Mira, ahora hay en concreto, está saliendo una emisión de Audasa, que es una de las clásicas de bonos del 1,20, y ya sale con un cupón de 3,5, que además, en el caso, y es a 7 años, un 3,5 de cupón, de rentabilidad 3,5, más luego tiene la parte fiscal de ahorro del 1,20 contra es la fiscalidad que le hace subir casi un punto más de rentabilidad. Bueno, pues ya están, o sea, las empresas ya están viviendo la subida de tipos. O sea, una emisión que sale ahora con un cupón de un 3,5, etcétera, es que ya ha subido los tipos para ellos. Claro, estas empresas hace nada se estaban financiando a niveles del 1 o incluso por debajo, ¿sabes? Entonces, o la Comunidad de Madrid sacó el otro día una emisión, que la Comunidad de Madrid es uno de los riesgos más demandados en el mercado, porque sale con cuentagotas y siempre se comportan las emisiones fantástico. Bueno, pues el día pasado, hace unos días, ya salió también con un bono verde, etcétera, pues casi cercano al 2, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto ya llega al mercado, ¿sabes? Por eso digo que ya tiene el trabajo hecho los bancos centrales, lo único que tienen que hacer es ejecutarlo, subir los tipos de interés. ¿Resolverán la inflación? Pues no acabo de tenerlo claro, pero sí, se supone que sí. Nada, inflación en el 8% en Europa, el bono alemán en el 0,8%, aquí hay cosas que no cuadran demasiado, claro, tipos reales negativos, y eso es uno de los elementos que está haciendo que la bolsa todavía pueda seguir un poquito ese viaje, ¿no? Esperemos que no sea el principio de fin. Yo creo que la bolsa ahora no se ve, digamos que están separados más o menos, pero la bolsa no tira, sobre todo porque yo creo por los cines negros, es decir, que son demasiadas preocupaciones las que tenemos. Hay un hito que es, vamos a ver los resultados de las compañías, que ya nos acercamos al final del primer trimestre, y por tanto las compañías tanto en USA como aquí en Europa van a empezar a sacar sus resultados, a ver qué es lo que sale. No pueden ser buenos, ¿sabes? Bueno. Sobre todo en el lado europeo, porque justo nos pilló la invasión
de Ucrania nos pilló en mitad del trimestre, no pueden ser buenos. Y Bueno, eso puede ser también otro detonante, ¿eh? siempre han demostrado una gran facilidad o maniobrabilidad también para que los resultados empresariales salgan siempre mejor de lo previsto. Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en aurigabonos.es. Un placer como siempre. Cuídate mucho. Felices vacaciones. Hasta otra. Muchas gracias, Fernando. Igualmente. Hacemos Gracias. pausa y nos quedan todavía